Vamos a conectar. Sí, estamos ya. Buenas tardes. ¿Qué parece que ya estamos en directo? Sí. Bueno, vamos a... Ahí veo. Empieza a conectarse gente. Muy bien. Bueno, son ahora las 6 de la tarde. Vamos a esperar un par o 3 minutos, ¿de acuerdo? Porque se va a ir sumando la gente que se empieza a conectar tanto en Instagram como en Facebook Live de Izquierda Diario. Vamos a esperar un par o 3 de minutos a que se conecte todo el mundo y empezamos. ¿El sonido va bien? En Instagram, ¿me podéis decir si va bien el sonido? ¿Se oye bien? Bueno, a ver, transmitiendo. Sí, sí, vale, muy bien. Y en Facebook, entiendo que en Facebook tendría que hablar un poco más alto. En Facebook no sé dónde ver los mensajes. Ahí, vale, perfecto. Ahí los veo, muy bien, gracias, Pepa. ¿Se oye bien? Muy bien. Perdón. Muy bien. Bueno, esta es mi casa. Estamos aquí en Barcelona. Y en un momentito empezamos. Se sigue sumando gente. No me salen. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis sumando. Estamos esperando unos segundos, ¿vale? Para dar tiempo a todo el mundo a que se conecte. Estamos desde Barcelona transmitiendo por Facebook Live de Izquierda Diario y por Instagram Live de Izquierda Diario también. Perdonaréis mi tos. Bueno, se sigue sumando gente. Voy a quitar el sonido un momento de esta tablet, que si no nos molestará. Muy bien. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver, tenemos... Sí, se sigue sumando gente desde Zaragoza, saludan. Bueno, ahora mismo ya hay más de 100 personas apuntadas, hay 53 en Instagram, en Facebook, ¿cuántos llevamos? Porque no lo veo. También 50. Bueno, muy bien. Estamos esperando unos minutitos, esperando a que todo el mundo se pueda ir conectando, tanto por Facebook como por Instagram. Están subiendo las visualizaciones en las dos redes, así que vamos a esperar como si estuviéramos haciendo una charla en otro sitio, en una facultad o en un local social o sindical. Hoy la tenemos que hacer desde nuestras casas. Pero bueno, vamos a esperar esos 5 minutos de cortesía que también esperaríamos
si estuviéramos haciendo una charla y nos pudiéramos ver las caras. Mira, ahí nos saludan desde Córdoba, desde Argentina. Sí, también se está conectando gente de otros países, de América Latina, de Europa, también de Francia, ahí, compañeros, muy bien. De Zaragoza, desde Vitoria, también, un saludo. Cantabria, La Palma, La Pampa, perdón, de Argentina. Y hay más de Zaragoza, Jerez, bueno, ¿verdad? No tenemos fronteras, dice Virginiago. Así es, no tenemos fronteras. De Italia también veo que se están sumando ahora. Argentina, del Hospital Posadas, muy bien, compañeros, trabajadores de la salud de otros países. De Zaragoza. Bueno, pues vamos a ir empezando ya. Hemos esperado estos 6 minutitos de cortesía y bueno, primero de todos, pues saludaros a todos y a todas los que os habéis conectado hoy por medio de las redes sociales, del Instagram Live y del Facebook Live de Izquierda Diario. Vamos a hacer hoy una charla, un debate. Queríamos charlar, debatir con parte de nuestros lectores, de la gente que nos seguís en la web de nuestro diario como por nuestras redes sociales, sobre el momento actual que estamos viviendo, ¿no? La crisis de hoy lleva por título, ¿no?, ante la catástrofe, ante la resignación a la que nos quieren condenar los capitalistas, ¿no?, la capacidad creadora de la clase trabajadora. Vamos a estar hablando en los próximos minutos, no sé muy bien cuántos ratos estaré hablando yo, pero la idea también es que vosotros podáis participar, escribir preguntas, intervenir en el chat y después, bueno, veremos de qué manera nos gestionamos, pero poder hablar aunque sea un diálogo. Es una charla que, como digo, la vamos a hacer por estos medios digitales y que, bueno, la estamos haciendo, hoy es viernes, estamos casi a 2 semanas, ¿no?, de que se cumpla, digamos, las 2 semanas, los 15 días de la proclamación de un estado de alarma que ha sido esta semana recientemente prorrogado. Estamos en plena crisis, en pleno pico, no sabemos si estamos ya en el pico de la curva o todavía parece que van a quedar unos cuantos días para llegar, pero en pleno pico de esa crisis sanitaria y de la profunda crisis social que se está abriendo a raíz de esta, ¿no? Estamos en el Estado español, yo estoy hablando ahora mismo desde Barcelona, ¿no?, que tanto el Estado español como Italia se han convertido en el epicentro de esta crisis internacional. Los datos son realmente espeluznantes, ¿no? Si nos fijamos en el número de positivos, son cifras que impresionan, todo y que hay que tomarla con pinzas porque son justamente las cifras más precarias de todas, ¿no? No se están haciendo test masivos ni siquiera a las personas que tienen síntomas, con lo cual seguramente el número de positivos será mucho mayor, pero hoy estábamos en los 80.000 aproximadamente para Italia y los 64.000 en el Estado español. Las cifras que más aterran, y eso sí que se puede contar y ahí están, son las de los fallecidos, las de los muertos. Estamos hablando ya de que se han superado los 8.000 fallecimientos por coronavirus en Italia y que estamos ya cerca de los 5.000 en el Estado español, con cifras diarias que son espeluznantes. Estamos hoy ya por encima, otra vez, de los 700 muertos diarios aquí en el Estado español. Y es algo que, bueno, da cuenta del colapso del sistema sanitario que se está viviendo en muchos lugares, en especial en Madrid y en Cataluña, pero no solo, también en Vitoria y en otras zonas del Estado están en una situación muy parecida. Y es un colapso no solo del sistema sanitario, sino que, como hemos visto en Madrid, incluso es un colapso, o estamos viendo en Italia, en la zona norte de Italia, un colapso hasta de los servicios funerarios, ¿no?, para poder retirar la gran cantidad de fallecidos que hay. Este colapso del sistema sanitario, como estáis viendo en las noticias, tiene su epicentro en el colapso de las unidades de cuidados intensivos, de las UCIs, ¿no? Las cifras de enfermos que hay hoy en las UCIs en el Estado español, 4.165, según el Ministerio de Sanidad, ¿no?, para un país que antes de esta crisis tenía un número de camas de UCI total en la sanidad pública de unas 4.400 y unas 800 más aproximadamente en la sanidad privada, para que nos demos cuenta del colapso, ¿no? Muchos profesionales hablan de que en las próximas semanas vamos a necesitar 8.000 plazas de UCI extras, ¿no?, para poder dar abasto
Y esto implica que, bueno, que a los fallecidos y fallecidas por el coronavirus había que sumarle, y esto nadie nos lo está contando, las personas que también se están quedando sin atender por otras patologías, porque las unidades de cuidados intensivos no las utilizan solamente las personas que desarrollan una neumonía bilateral, que sería el caso de las personas afectadas o en estado crítico por coronavirus, ¿no? Sino que también personas que sufren un infarto, que sufren un accidente cardiovascular, que sufren un accidente y que también necesitan de estos recursos sanitarios que hoy por hoy son escasos. Hoy en día, realmente cogerte una apendicitis en el Estado español es una cosa muy, muy riesgosa en muchas zonas del Estado español, precisamente por este colapso del sistema sanitario. ¿Y por qué se ha colapsado el sistema sanitario? Bueno, pues en primer lugar habría que hacer un reconto de cómo hemos llegado a esta crisis, ¿no? ¿Cuál es el balance? Y bueno, venimos de 10 años de brutales recortes de los servicios públicos y especialmente en sanidad. Se calcula que más o menos se han perdido de inversión pública en la sanidad pública en los últimos 10 años unos 21.000 millones. Y curiosamente, las dos comunidades autónomas que se encuentran a la cabeza hoy de la crisis del coronavirus, Madrid y Cataluña, han estado también a la cabeza de los recortes en sanidad pública. En Madrid se calcula que más o menos se han perdido unos 3.000 millones de euros directos de inversión en la sanidad pública, pero hoy el sindicato de enfermeras denunciaba que a eso habría que añadirle 1.300 millones de sobrecostes por todos los servicios que se han ido derivando a la sanidad privada, que ha sido la gran beneficiaria durante todo este tiempo de esta política de recortes. Si hablamos de Cataluña, la cifra es todavía peor. Es casi 8.000 millones de euros que se han desinvertido de la sanidad pública desde el año 2010 hasta la actualidad. Es una de las regiones, además, que tiene una sanidad más privatizada. No solamente la gestión de partes de la sanidad pública de manos de empresas privadas, sino que más de la mitad de las camas disponibles hoy aquí en Cataluña son propiedad de clínicas o están en manos de la patronal sanitaria. Esto tiene culpables y hay que no decirlos y hay que nombrarlos y hay que por lo menos retrotraerse al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista. Los recortes no son solo una cosa de la derecha. El Partido Socialista en 2008 fue el que decidió aprobar unos avales de 100.000 millones para la banca. Eso fue lo que después trajo el rescate bancario que aplicaría Mariano Rajoy, pero que no se podría haber aplicado sin esos 100.000 millones de avales a créditos para la banca, que cuando no los pagaron se convirtieron en 60.000 millones de pérdidas asumidas por las arcas del Estado. Además fue Zapatero en 2010 quien comenzó la política de recortes, que después seguiría, sin lugar a dudas, Mariano Rajoy y todos los gobiernos autonómicos de diferente signo, y que se han mantenido hasta nuestros días. El gobierno de Pedro Sánchez en 2019 mantuvo el presupuesto sanitario sin recuperar el gasto anterior a esta década de recortes e incluso llamó al orden a diferentes comunidades autónomas porque lo estaban subiendo demasiado y eso ponía en riesgo el pago, digamos, de los intereses de la deuda y cumplir el pacto de estabilidad con Europa. Incluso si vamos a la letra del acuerdo de gobierno, del gobierno llamado progresista, es la aceptación del pago de la deuda, del 135, de los compromisos con Europa, estaba ahí escrito explícitamente. Y son esos pagos los que impiden y han impedido que se pudiera recuperar esas inversiones en la sanidad pública. Las consecuencias son terribles. Estamos hablando de más de 10.000 sanitarios que se han perdido, 5.000 camas, 80.000 sanitarios en el desempleo, según la última encuesta de población activa. Y bueno, eso lo vemos ahora en un sistema sanitario que llega resentido a esta crisis, que llega muy debilitado. Una vez que esta crisis estalla, de todas maneras, se podrían haber tomado medidas urgentes, medidas preparatorias para prevenir la que era una crisis que era evidente que iba a terminar llegando y estallando, como advertían muchísimos expertos. Y no se ha hecho. Los casos más paradigmáticos es lo que estamos viendo en los medios de comunicación, de los equipos de protección individual, que no existen, que no hay acopio de este tipo de equipos en los centros sanitarios, ni hablar, por supuesto, en otros centros de trabajo, incluso que trabajan con personas, digamos, pertenecientes a grupos de riesgo, ¿no? Y de hecho ha sido esta semana cuando el gobierno nos ha anunciado que ha encargado un pedido a China de 400 y pico millones en los que se incluyen batas, se incluyen guantes, se incluyen mascarillas y que nos irán llegando entre abril y mayo, pero no se necesitan para abril y mayo, se necesitan para ayer, para antes de ayer, para la semana pasada, por supuesto para hoy.
¿no? O el caso de los test, el escándalo que hemos visto en estos días, ¿no? De las primeras unidades, de esos anuncios rimbombantes que se nos hicieron hace solo unos días y que no estaban, no eran correctos, tenían una tasa de error altísima, ¿no? Y que no se han ni comprado los test necesarios ni tampoco eh, eh, tomado las medidas para poder producirlos y fabricarlos en los laboratorios, en las industrias farmacéuticas, químicas que hay en el Estado español y que por lo tanto hacen que el confinamiento que estamos viviendo sea un confinamiento a ciegas. Nadie puede saber quién está infectado y quién no está infectado, porque las pruebas no se están haciendo, ni siquiera, insisto, supongo que conoceréis infinidad de casos, a personas que tienen síntomas, ¿no? O personas que han estado conviviendo con personas que han sido finalmente positivos. Esto es realmente terrible, porque es una de las principales causas de que la expansión de la epidemia esté teniendo las cuotas que está teniendo en el Estado español. En primer lugar, porque el confinamiento es un confinamiento hipócrita. Se nos dice que no podemos salir a la calle, pero, sin embargo, hay millones de trabajadores que todos los días, trabajadores y trabajadoras, están yendo a trabajar actividades que no es que no sean, que no son esenciales, que no lo son, sino que además lo hacen en condiciones, como están denunciando en muchos medios de comunicación, y a Izquierda Diario nos llegan una gran cantidad de estas denuncias y las estamos intentando publicar todas ellas, ¿no? Están trabajando ya no sin equipos de protección individual, sino muchas veces en condiciones de hacinamiento. Me refiero a trabajadores y trabajadoras del telemarketing o jornaleros y jornaleras en el campo andaluz, en la fresa, ¿no? Trabajando en condiciones totalmente antihigiénicas o totalmente inseguras para evitar nuevos contagios. Pero además es que los trabajadores y trabajadoras que están trabajando en actividades esenciales, al no contar con estos equipos de protección individual, se han convertido lamentablemente en transmisores de la epidemia, incluso a colectivos de riesgo, ¿no? Las salas de espera de centros de salud y hospitales han sido uno de los principales lugares donde se ha contagiado mucha gente, o en las residencias de ancianos y ancianas se están dando casos en los que, incluso habiendo positivos, no se facilita al personal que trabaja ahí de los equipos necesarios, y no se facilitan tampoco los test para determinar qué usuarios están infectados, cuáles no, qué trabajadoras están y no, y por lo tanto a cuáles se les debería aislar. Bueno, esta es la situación, insisto, a la que hemos llegado. Lo que nos están intentando vender, ¿no? El discurso de Pedro Sánchez del otro día iba en ese sentido, es que estamos ante una catástrofe sobrevenida, ¿no? Y que bueno, nos tenemos que preparar para lo peor, emocional, psicológicamente, ¿no? Por eso el título de esta charla, ¿no? Nos están intentando, bueno, decirnos que nos tenemos que resignar, que esto es lo que hay y que, mira, estamos haciendo todo lo que se puede. Y eso es lo que no es así. Esto no es una cosa sobrevenida, no es una catástrofe natural, esto es un crimen. Es un crimen capitalista, y eso es lo que quería explicar un poco en esta charla. Este virus mata, es un virus letal, es un virus que mata a una parte, a un porcentaje de las personas que se infectan con él. Pero esa letalidad se ha incrementado muchísimo, fruto de esas políticas de recortes de los últimos años, y también fruto de las políticas del actual gobierno progresista y de las distintas administraciones autonómicas en las últimas semanas. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que nos ha ofrecido para combatir este virus? Bueno, nos ha proclamado el estado de alarma, nos ha dicho que hay que hacer un confinamiento obligatorio, insisto, dejando de lado que muchos millones de personas son obligadas a ir a trabajar todos los días. No estoy hablando solamente de las imágenes que vimos esos primeros días, ¿no? De los vagones del metro de Madrid y de Barcelona y otras ciudades a rebosar, ¿no? Sino que eso sigue sucediendo en el transporte o en fábricas pues se está viendo un poco de eco. En fábricas de bienes no esenciales sigue sucediendo todos los días, ¿no? Nos ha ofrecido eso, estado de alarma, confinamiento, militarización, ha sacado al ejército, a la policía, a la calle, a patrullar. Las denuncias de casos de malos tratos de parte de la policía están aumentándose muchísimo, como era de esperar. Son los mismos policías y guardias civiles que antes de la crisis del coronavirus, son los mismos que actúan como actúan en los barrios obreros, con la juventud, con los inmigrantes, y bueno, eso es lo que estamos viendo en esas denuncias. Incluso hoy hemos visto en el País Vasco, en Basauri, como la Ertzaina
aprovechándose de los poderes especiales de los que dispone, ha ido a prohibir a unos sindicalistas un acto de protesta, una rueda de prensa y un acto de protesta que querían realizar justamente para exigir que se cerraran aquellas actividades que no eran esenciales y que los trabajadores y trabajadoras están trabajando sin las condiciones mínimas de higiene necesarias. También nos han ofrecido un plan de choque, que lo han llamado el escudo social, que son auténticas migajas. No estamos hablando solamente migajas porque las cantidades sean pocas, sino porque son pocas, sobre todo teniendo en cuenta la crisis social y económica que tenemos que enfrentar por delante. Para sanidad se han autorizado aproximadamente unos 2.000 millones de adelanto para las comunidades autónomas y después algunas otras partidas que son auténticos racaneos para los gravísimos problemas económicos y sociales que ya se están desatando. Por ejemplo, se nos ha dicho que todo el mundo al desempleo, que se encarga el Estado con la maniobra de los ERTES. Es una maniobra perfecta, ¿no? Porque para grandes empresas con muchos beneficios manda toda la plantilla al paro, los trabajadores asumen un 30% de sueldo que pierden y el resto se lo paga el Estado. Y además no van a pagar tampoco cotizaciones sociales. A los autónomos se les ha dicho que se les dará una ayuda de 660 euros, que es una auténtica miseria. No se puede sobrevivir con 660 euros. De las hipotecas se ha dicho que se pueden posponer en determinadas condiciones, pero en ningún caso suspender el pago de esas cuotas que había que pagar al mes que viene. De los alquileres, de momento, nada de nada. La renta para personas sin ingresos, se ha anunciado algo, pero no sabemos todavía ni cuantía ni qué colectivos se podrán realmente acceder a ella. Hoy, hace unas horas, ha salido la noticia, ¿no?, de esa prohibición de los despidos, como se nos ha anunciado, pero que es una medida, nuevamente, que se anuncia, tiene mucho de titular, pero cuando ves a la letra pequeña, pues es una medida que entra en vigor el viernes. Pero es que hasta el día de hoy, según los sindicatos, se han despedido ya a 1 millón de personas. Entonces, para ese 1 millón de personas, de momento, no afecta la medida recientemente aprobada, se quedan en el paro. Tampoco, por supuesto, para el que se calcula 1,5 millones de trabajadores que se van al desempleo por medio de esos expedientes de regulación de empleo temporal. Incluso otros muchos anuncios que habréis escuchado en los medios de comunicación en estos días y que no llegan, ¿no?, desde la intervención de la sanidad privada. Eso está aprobado desde hace 2 semanas. El Estado tiene la capacidad de intervenir cualquier centro de salud, cualquier clínica, cualquier hospital de la sanidad privada. Pero hoy el Gobierno ha reconocido que la intervención hasta el día de hoy llega solamente al 20%. Solamente se ha intervenido el 20% de la sanidad privada. Y eso hace que muchos respiradores y equipos necesarios para montar plazas de UCI están en las clínicas privadas sin ser utilizados. Eso es lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Y por supuesto, ya no hablo de meter mano en el resto de recursos de lo privado. El decreto de estado de alarma también se lo permitiría al Gobierno, pero es algo que no se está haciendo para nada. Más bien, se espera a que las empresas, de manera voluntaria o filantrópica, se decidan a producir EPIs o a producir test pero bueno, no hay ningún tipo de obligación. Todo el sector textil, por ejemplo, muchas fábricas del textil están cerradas y no se están interviniendo para que produzcan las mascarillas, las batas, lo que se necesita. Lo mismo con la industria química, lo mismo con la industria de la alimentación y otras muchas que se podrían estar ya a día de hoy reconvirtiendo para un auténtico plan de guerra, ¿no?, como nos dicen que se tiene que hacer para combatir a este virus. Y ya por no hablar de las otras operaciones de propaganda que nos están intentando meter por la ventana, ¿no? Todo el discurso de la unidad, ¿no?, que hasta, se aprovecha ya para meternos al rey por la ventana, ¿no?, y ayer llevarlo de paseo a IFEMA, ¿no? Hubiera estado muy bien que el rey ayer, cuando fue a hacerse la foto a IFEMA, hubiera llevado un maletín, por lo menos con los 65 millones últimos que robó su padre, ¿no?, y que le irían muy bien ahora a la sanidad pública. Pero ¿qué es lo que se podría hacer y el Gobierno no está haciendo? Algunas cosas ya las he ido adelantando, pero quería, aunque sea, enumerarlas. ¿Qué medidas podría tomar hoy el Gobierno y no lo está haciendo? Mira, se podría intervenir el conjunto, el total de la sanidad privada, sin ningún tipo de compensación, poniendo todos sus recursos a el servicio de esta crisis. La sanidad privada es la gran beneficiaria de esa década de recortes que hoy estamos pagando. Ha crecido el 30% y maneja aproximadamente unos 30.000 millones anuales. Eso es lo que facturan las empresas de la sanidad privada. Se podrían aplicar un presupuesto extraordinario que multiplicara por 5 lo que se ha invertido hasta ahora, por lo menos 10.000 millones extraordinarios para poder cubrir todas las necesidades nuevas, extraordinarias, que tiene el sistema de salud en este momento. Se deberían contratar a todo el trabajador y trabajadora sanitario que esté en el desempleo, a los estudiantes de medicina, de enfermería y del
grados y ciclos formativos de ciencias de la salud de los últimos cursos para que se pudieran incorporar como fuerza, como refuerzo del sistema sanitario. No solamente trabajadores directamente de la rama de la salud, sino otros trabajadores y trabajadoras que se deberían reforzar, como las limpiadoras y limpiadores, como los celadores y como otros muchos de los que hacen posible que las personas que trabajan en las cocinas, ¿no? Que hacen posible que los hospitales funcionen y que están auténticamente saturadas y muchas de ellas también infectadas, ¿no? Entre los trabajadores de la salud, antes no lo he dicho, pero una de las consecuencias de esa falta de EPIs es que representan ya el 13% del total de los infectados. Hay 6.500 trabajadores y trabajadoras de la salud que ya son a día de hoy positivos. Y otros muchos seguramente lo serán, pero no se les puede hacer todavía ni las pruebas. Se deberían también intervenir todas las universidades para poner todos sus recursos al servicio de esta pandemia, de combatir esta pandemia, ¿no? Las universidades tienen recursos, tienen laboratorios, y tienen también muchos estudiantes que seguramente, como se está haciendo en otros países, en Argentina, si se les animara a inscribirse y a poder participar en la lucha contra esta pandemia, lo harían, ¿no? Se deberían contratar a todos aquellos estudiantes que pueden poner sus conocimientos al servicio de combatir, no solo de los de las ciencias de la salud, estoy hablando de estudiantes que estudian educación social, que estudian trabajo social, que estudian psicología, que estudian derecho incluso y podrían asesorar a los miles y cientos de miles de trabajadores a los que sus empresas les están literalmente tangando, poniéndoles vacaciones o directamente despidiéndoles. Y sobre todo se debería intervenir ya todas aquellas empresas que se pueden reconvertir, que pueden fabricar lo necesario, esos EPIs, esos test masivos, esos respiradores que faltan en los hospitales y que se podrían estar haciendo en empresas del sector textil, del sector químico, del sector farmacéutico o incluso las grandes empresas del automóvil o de la aeronáutica, que en muchos países se está discutiendo de reconvertirlas para fabricar en masa esos respiradores que hacen falta hoy aquí, pero que van a hacer falta en todo el mundo en los próximos meses. U otros sectores que también se deberían reconvertir para poder atender a las grandes necesidades sociales. A mí se me ocurre, en primer lugar, el sector de la hotelería. ¿Sabéis cuántas plazas de hoteles vacías, porque están todos los hoteles o casi todos los hoteles cerrados en el Estado español, hay en el Estado español? 1.400.000 plazas de hoteles, 1.400.000 camas, que no solamente se podrían medicalizar, sino que se podrían también utilizar para ofrecer alojamiento a todas aquellas personas que den positivo o para ofrecer alojamiento a aquellas personas que tienen necesidades habitacionales especiales, las personas sin techo, las mujeres maltratadas que están confinadas con sus maltratadores, los menores que están hacinados en centros de menores, ¿no? Menores migrantes y no migrantes, menores que están tutelados por el Estado y viven en centros que son auténticas ratoneras y donde no se pueden aislar ni siquiera los casos positivos. O incluso poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras que están trabajando en los hospitales o que podrían reforzar el trabajo de los hospitales para que pernocten en los hoteles y no tengan que volver a su casa con el riesgo que eso implica a sus familias de poder ser nuevamente contagiados, de poder contagiar a sus familiares que muchas veces son también parte de colectivos de... Por otro lado, en aquellos sectores donde se está trabajando, a pesar de no ser sectores esenciales, es urgente que se puedan imponer, que se puedan constituir comités de salud y higiene, ¿no? De seguridad e higiene, ¿no? Formados por representantes de los trabajadores que decidan en primer lugar si esa actividad tiene que continuar o no tiene que continuar, si es esencial o lo es, si esa actividad se puede reconvertir para que dé un servicio a la lucha contra el coronavirus o no, y si se puede, que se haga, y que sean los trabajadores los que democráticamente decidan quiénes deben trabajar y quiénes se deben quedar en casa por ser parte de colectivos de riesgo, por tener que cuidar a terceras personas, por ser positivos, por simplemente tener los síntomas, ¿no? Y sobre todo que puedan organizar el trabajo de una manera segura, que nadie se juegue la vida en el trabajo, que nadie trabaje hacinado, que nadie trabaje sin las medidas de seguridad necesarias para no contagiarse o para no contagiar a sus compañeros y compañeras de trabajo. Estas medidas, desde luego, quien las tendrían que dirigir serían justamente los propios trabajadores y trabajadoras afectadas, que son quienes garantizarían en primer lugar condiciones de trabajo segura y quienes conocen de primera mano las empresas y los puestos de trabajo para reconvertirlos y para ponerlos al servicio de la lucha contra esta pandemia. Y un aspecto importante, ¿quién paga? ¿Quién paga esta factura? ¿Quién pone el dinero? Bueno, pues en el caso del gobierno progresista, como el de otros gobiernos de Europa, lo tienen claro. Han dicho que pago yo, ¿no? Paga el gobierno, paga el Estado. Es decir, que pagamos todos. El gobierno ha anunciado una intervención directa de fondos públicos de 17.000 millones. 17.000 millones son de gasto
directo y 100.000 millones en forma de avales para créditos a la banca. Bueno, esto supone que sale todo de las arcas de la seguridad social y de las arcas del Estado, así como de emisión de nueva deuda pública. Es el mismo cuento, el mismo que ya vimos en 2008. En aquel momento, como ya he explicado antes, fueron 100.000 millones de avales para las entidades financieras. Otra alternativa, que se pueden sacar 100.000 millones, sí, pero se pueden sacar de otro sitio, un sitio muy diferente. Por ejemplo, de las grandes fortunas, de la fortuna de la clase real, de los beneficios empresariales de las grandes empresas del IBEX 35 o de la banca. Y podemos echar hasta números. Fijaros, si se aplicara un impuesto a las grandes fortunas del 20%, solamente a las 100 primeras grandes fortunas podríamos obtener 29.000 millones. Solo a las 100 primeras grandes fortunas, 100 personas que viven en fin, como viven, ¿no? Y que podrían aportar, haciéndoles un impuesto solo del 20%, esos 29.000 millones. Si aplicáramos otro impuesto del 50% a los beneficios empresariales de las 35 principales empresas del IBEX 35, a los beneficios del año pasado, solo a los del año pasado, podríamos sacar otros 23.000. Y si aplicáramos un impuesto a la banca para recuperar los 42.000 millones que todavía nos deben del rescate bancario, todo eso sumaría una cantidad cercana a los 100.000 millones de euros, 95.000 millones aproximadamente de euros. O sea, se pueden sacar esos millones, pero se pueden sacar tocando el bolsillo a las grandes empresas, a las grandes fortunas y no endeudando todavía más al Estado para después traer consigo un nuevo paquetazo de recortes como los que vimos en 2002. Y con esos fondos se podría aplicar un verdadero plan de choque social. Se podrían prohibir los despidos, se podrían prohibir los ERTES, se podría acabar o suspender tanto el cobro de hipotecas, el cobro de alquileres, el cobro de los suministros básicos, se podrían suspender las cuotas de autónomos, se podría garantizar una renta básica de cuarentena para todo aquel que por trabajar en negro o por ser autónomo se haya quedado sin ingresos, ¿no? Y se podría disponer también de los fondos pues, para la contratación de todo ese personal que se necesita en la sanidad, en los servicios sociales y en todas las actividades esenciales, ¿no? O actividades que se deberían reconvertir. Así como facilitar ayudas o créditos también para los autónomos, para los pequeños productores o para aquel que tiene un pequeño negocio y que se está viendo abocado a la ruina, ¿no? Pero es tocándole el bolsillo a los grandes capitalistas de donde se debería sacar ese dinero, no de las arcas de la seguridad social que las van a llevar a la quiebra en el próximo mes. Esta no es la respuesta que está dando el gobierno progresista, ¿no? Y no lo es porque, directamente, porque no quiere tocar los intereses de los grandes capitalistas, no quiere molestar al señor Amancio Ortega o a la señora Botín, ¿no? Que ya les va bien donar unas mascarillas o 5 millones de euros, que es una minucia para ellos, se les aplica un impuesto como el que estamos dando, ¿no? Y no lo quiere porque, bueno, lo que quieren es todo lo contrario, es salvatar, ¿no? los grandes negocios de estos grandes capitalistas, como se hizo, insisto, en la crisis del 2008. Muchos y muchas de los que nos estáis escuchando, los que nos leéis, seguramente, pues podáis estar hasta desanimados, ¿no? Podéis decir que, bueno, que no se puede hacer esto, que es lo que hay, ¿no? Y en especial, sobre todo, aquellos trabajadores y trabajadoras que estáis seguramente viviendo los peores días de vuestra vida profesional, aquellos que estáis realmente en la primera línea. Pienso sobre todo en los trabajadores de la sanidad, pero también en los que estáis echando más horas que un reloj en los supermercados o los que trabajáis en las residencias de ancianos, ¿no? Pero nosotros y lo estamos intentando hacer, ¿no? Bueno, que hay también respuesta de la clase trabajadora, que la hay en el Estado español, aunque los medios no nos lo hablen, aunque ni Ana Rosa Quintana, ni Susana Griso, ni Ferreras nos lo estén contando. Pero hay respuesta de la clase trabajadora en el Estado español, en Italia, en Francia, y bueno, os quería hablar un poco de esa respuesta. Los medios nos hablan de otras respuestas, nos hablan de algunos actos muy loables, ¿no? De respuestas individuales, de gente que se vuelca, ¿no? O de actos filantrópicos, ¿no? Pero no nos hablan de la respuesta obrera que está viendo. Yo os quería contar por lo menos algunas o mencionaros algunas de ellas. Por ejemplo, ha habido respuestas tanto aquí en el Estado español como en Italia o en Francia de trabajadores y trabajadoras que han dicho que no se van a jugar la vida por los beneficios capitalistas y que han parado la línea, que las han parado. Aquí lo vimos el primer día de la cuarentena. Lo vimos a los trabajadores. Antes había alguien de Vitoria. Uy, vídeo en directo en pausa. Volver a conectar. A ver. Bueno. Bien. ¿Sí? ¿Se sigue? Vale, es que ha quedado en pausa. Bueno, hemos visto, por ejemplo, a los trabajadores de la Mercedes, ¿no? En Vitoria, ¿no? Parar
después de la Balay en Zaragoza, de Airbus en Madrid, ¿no? Decir que no querían seguir produciendo lavadoras, coches o piezas o aviones, ¿no? En un momento como este, ¿no? Jugarse la vida por los beneficios de su patrón. Y han parado la línea. Y eso lo han hecho aquí en el Estado español y lo han hecho de forma masiva en Italia. En Italia hay cerca de 490 empresas de sectores no esenciales que han seguido trabajando y sus trabajadores han parado la línea, ¿no? Y de hecho el otro día, el día 25, hicieron una huelga de los sectores no esenciales, donde paró, según las regiones, entre un 70 y un 90% de las fábricas y de los centros de logística que siguen funcionando y que, insisto, no están atendiendo a las necesidades del momento. Lo hemos visto también en Francia, sobre todo en el sector de la aeronáutica, donde los trabajadores de Airbus y de sus subcontratas también decidieron parar. Y paran por eso, porque no quieren seguir jugándose la vida trabajando en condiciones de inseguridad para seguir engrosando el bolsillo de sus empresas. Hemos visto también muchas denuncias en sectores esenciales, ¿no? Incluso también otros no esenciales, ¿no? Que se han opuesto a los expedientes de regulación de empleo temporal, como por ejemplo los trabajadores de Alsea, ¿no? Que es un grupo hostelero gigante que tiene varias marcas famosas, ¿no? Una de las más conocidas es Vips, ¿no? Pero tiene otros muchos restaurantes y que han dicho que no quieren aceptar el ERTE, que no quieren irse a casa con un de miseria y encima a costa del Estado, siendo que trabajan para una empresa que tiene beneficios millonarios todos los años. Hemos visto incluso también iniciativas de intentos de reconversión o intentos de poner la producción al servicio de las necesidades sociales. Los hemos visto desde las trabajadoras del calzado en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, ¿no? Hemos visto trabajadores de la SEAT que junto con estudiantes de la universidad están empezando a fabricar prototipos de respiradores, ¿no? Y que son acciones muy loables, ¿no? Pero que demuestran que justamente si eso es lo que pueden hacer solos en sus casas con una máquina de coser las trabajadoras del calzado o los trabajadores del automóvil, máquina 3D y algunas otras piezas, ¿qué podrían hacer si dispusieran de las fábricas en las que van a trabajar todos los días? Y que se podrían transformar y reconvertir para poder empezar a fabricar lo más rápido posible todos esos materiales, no solo para el Estado español, sino para todo el mundo que los va a necesitar de forma terrible en los próximos meses. Hemos visto también propuestas de colectivos, de sindicatos de trabajadores que están hablando directamente de que hay que hacer esa reconversión. Yo aquí quería mencionar un par de ejemplos que me han parecido extraordinarios. En primer lugar, un sector muy precario. Los trabajadores y trabajadoras de Telepizza. Esa gente que se juega muchas veces la vida en esas motillos con las que van por las calles por sueldos de 200 euros. Ellos han dicho que no quieren irse a casa, que no quieren que los despidan, que lo que quieren es seguir trabajando, pero no para engrosar las cifras de beneficios de su empresa, sino que consideran que tanto su empresa como las grandes cadenas de hostelería deberían ser intervenidas, puestas bajo el control de sus propios trabajadores para garantizar en primer lugar que las condiciones de trabajo son idóneas, son seguras, no hay contagios y sobre todo no se expande el contagio a los usuarios, a la gente que va a comer al final ese producto. Para cambiar también lo que se produce y producir comida de calidad y para poder atender necesidades alimenticias extraordinarias como la de los niños y niñas que se han quedado sin la beca comedor, o como las personas mayores o dependientes que viven solas en sus casas y no pueden hacerse la comida. Que si se reconvierte de esa manera, Telepizza, el grupo Vips, el grupo del Burger King, todas las grandes cadenas de catering, se podría atender a esas necesidades que van cada día a más. Y otro de aquí, que es de nuestro país vecino, de Francia, que son los trabajadores de aire, trabajadores tanto de Airbus la matriz como de otras subcontratas, ¿no? Que se han coordinado para decirle a Airbus que ellos no van a ir a hacer aviones, que no es lo que se necesita, que lo que se necesita es que en primer lugar todo el stock que tiene Airbus de mascarillas y equipos de seguridad se lo entreguen a los hospitales y en segundo lugar que si los trabajadores tienen que volver a trabajar lo harán según sus condiciones, es decir, serán ellos quienes vigilarán las condiciones de seguridad e higiene, no se produciría ningún despido, ni siquiera de los sectores temporales, y será para reconvertir los talleres en los que trabajan y hacen aviones para fabricar las cosas que realmente necesita ahora mismo Francia y el conjunto del planeta, ¿no? Como son los respiradores y todos esos equipamientos médicos. Bueno, estos son solo algunos ejemplos, ¿no? De la clase de trabajadores que está intentando puesta alternativa a la de sus gobiernos. Aquí, si nos fijamos en los grandes dirigentes sindicales, desde luego están a años luz de levantar un programa o unas demandas así. Más bien han tenido una política criminal, como lamentablemente ya estamos acostumbrados, ¿no? En los últimos años y especialmente desde que comenzó la crisis. Se han plegado a ese clima de unidad nacional y de hecho fueron ellos mismos
junto con la patronal, los que propusieron la alternativa, ¿no? O la solución de los ERTEs masivos, ¿no? Que, como digo, ya suman casi 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Hoy salen a criticarlos o a decir que, bueno, que igual se está pasando demasiado la patronal, y sobre todo a decir que además les están metiendo despidos, pero la verdad es que llegan un poquito tarde y que estamos un poco cansados ya de su lógica del mal menor, de que contra los despidos, para que no haya ERES, tiene que haber ERTEs. Y después, cuando vengan los serán que para que no haya cierres tiene que haber ERES. Bueno, creo que los sindicatos que necesitamos y los dirigentes que necesitamos son otra cosa, una cosa bien diferente. Los sindicatos o los sindicatos de izquierda están levantando medidas como las que estamos planteando. Se agrupan en el o incluso la CGT, que hoy ha emitido un comunicado que desde luego saludo totalmente desde aquí, en el cual planteaban justamente esta necesidad de empezar a reconvertir todos aquellos sectores que se puedan, ¿no? Para atender a las grandes necesidades de sociales y sanitarias que se plantean. Y bueno, nosotros desde Izquierda Diario y desde la CRT, que es el grupo que impulsamos este medio digital, creemos que lo que hay que hacer es justamente pelear por un programa así, ¿no? Como el que levantan los aeronáuticos franceses o los chavales y chavalas de Telepizza, ¿no? Hay que exigir a las direcciones sindicales, más bien hay que imponerles, ¿no? Que se pelee por medidas de fuerza, como en Italia. Una huelga general de todos los sectores no esenciales que pelee justamente por eso, porque nadie vaya a trabajar a pasar. Tenga que ir a trabajar, lo haga por el bien de poder combatir esta crisis social y sanitaria y en condiciones de seguridad, higiene y que no sea peor el remedio que la enfermedad. Estamos ante una pandemia que tiene consecuencias sociales inmediatas y posteriores todavía peores, ¿no? Lo que vendrá después de la social y económica que ya nos anuncian va a ser todavía peor. Y desde luego que si no es tocando los intereses de los grandes capitalistas con la acción y la autoorganización de la clase trabajadora, la salida no va a ser en nuestro favor, sino que van a intentar descargarla de una manera brutal, ¿no? Lo van a hacer todos los gobiernos, ya lo estamos viendo, no hay mucha diferencia entre Comte, Sánchez o el señor Macron, los planes son más o menos los mismos. Y a nivel internacional lo que estamos viendo además es que estos distintos gobiernos capitalistas más bien agravan el problema en una competencia entre ellos como auténticas aves de rapiña. Lo que estamos viendo hoy en estos días, sobre todo ayer, y en la Unión Europea, es la constatación de que, bueno, de lo que es entre los estados capitalistas. Lo vimos ya con Grecia, cuando impusieron planes draconianos contra el pueblo griego y contra otros pueblos del sur de Europa, en la crisis del 2008 al 2012-2013. Pero ahora es terrible, ahora están volviendo al discurso de las fronteras, del Estado-nación, e incluso su sacrosanta libertad comercial la están poniendo en dudas, ¿no? Porque países como Alemania, por ejemplo, han llegado a prohibir la exportación de respiradores en un acto de insolidaridad terrible. Bueno, esa es la naturaleza del capitalismo y de los estados que defienden a los diferentes capitalistas de cada una de sus naciones. Yo creo que los trabajadores y trabajadoras de los países como el Estado español, Francia, Alemania, Italia, tenemos la posibilidad, yo diría casi que hasta la responsabilidad, de plantear una alternativa, ¿no? a nuestros propios gobiernos y a nuestros propios estados peleando por un programa así. Nosotros tenemos como país imperialista el Estado español imperialista tiene una responsabilidad directa en lo que puede pasar en los próximos meses en otros países. Nuestras empresas multinacionales han sido una pieza clave del expolio de países enteros, pieza clave de la aplicación de los planes de ajuste del FMI que desmantelaron, entre otras cosas, los sistemas sanitarios y que están terriblemente debilitados. Somos un país que ha participado de bloqueos criminales contra Venezuela, contra Irán y contra otros países, y que ahora eso se va a notar en auténticas catástrofes humanitarias, catástrofes sanitarias, catástrofes sociales. Somos un país que tiene excolonias a las que les ha dejado en situaciones terribles, como al pueblo saharaui, que está esperando la llegada, lamentablemente, de este virus en unas condiciones de vida terribles en los campamentos de refugiados de Argelia. Bueno, esa responsabilidad del Estado imperialista español la tenemos que combatir, la tenemos que tomar en nuestras manos la clase trabajadora de los países imperialistas, y que las grandes empresas que podemos poner a producir para satisfacer las necesidades sociales de esta crisis hoy aquí, también se preparen para fabricar respiradores para todos esos otros países y para poder fortalecer sus pésimos sistemas sanitarios. Por poneros un ejemplo, no sé si sabéis cuántos respiradores artificiales hay en Mali.
hay un respirador artificial para todo el país. Cifra, pero más de un soldado español, francés y de otros países imperialistas que están allí para defender los intereses de nuestras empresas. La clase trabajadora es la única clase que es realmente internacional, que si toma en sus manos la respuesta a esta crisis puede plantear una salida no insolidaria. Trabajadores de Europa y sus pueblos, pero también para los de sus escuelas y todo el mundo y en donde se va a expandir esta pandemia. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, estas ideas son las que nosotros estamos intentando, estas propuestas, estas experiencias de lucha, estas de solo difundir desde nuestro diario, desde Izquierda Diario. Y nosotros, como el otro día en un artículo, no queremos más lectores de Izquierda Diario. Puede sonar raro, pero no queremos más lectores. Queremos que la gente no solamente, mejor dicho, lea nuestras notas, sino que a todos los que nos estáis hoy escuchando, por los que estamos intercambiando esta charla, este diálogo, os queremos pedir que además de leer nuestras notas, también a difundirlas, que estas experiencias se conozcan, que estas propuestas se sepan que es posible algo diferente a la resignación a la que nos quieren condenar. La crisis que estamos empezando a vivir es una crisis de magnitudes históricas. El capitalismo se prepara para someternos a los pueblos del mundo a padecimientos brutales como ya vimos en el siglo XX. No solamente se trata de grandes crisis o catástrofes sanitarias como esta, sino realmente escenarios pospandemia que pueden ser incluso peor, ¿no? Crisis económicas que se conviertan en auténticas depresiones, como la que ya anuncian muchos analistas, o incluso el aumento de los choques y las tensiones entre países. Guerras que no sean solo guerras comerciales, como las que se estaban anunciando antes de esta crisis, sino guerras que puedan pasar a ser realmente choques entre estos son los escenarios que ya vimos en el siglo XX, que nos contaron que eso era cosa de los libros de historia y que lamentablemente esta crisis vuelve a poner como una realidad, como una hipótesis palpable, como una hipótesis posible para los próximos años y las próximas décadas. Pero además de esas catástrofes, también en los primeros días y semanas de esta crisis estamos viendo que hay, como os decía antes, intervención de la clase trabajadora, que marca que los escenarios a los que nos aboca el capitalismo también abren nuevas oportunidades, lamentablemente, ¿no? Fruto de esos duros padecimientos, ¿no? Pero que abren nuevas posibilidades de que los pueblos se levanten, de que haya rebeliones, de que esas rebeliones se transformen en revoluciones y de que alguna de esas revoluciones pueda llegar a ganar y realmente a cambiar el mundo de base. El sistema capitalista ya venía siendo un sistema muy cuestionado, sobre todo por las nuevas generaciones del año 2008, pero si hoy demuestra algo es que es un sistema que condena a la humanidad a escenarios de barbarie y no hay vuelta. Nadie hoy puede decir que la irracionalidad del sistema capitalista nos pueda llevar en otro sentido. Incluso las medidas que están tomando algunos gobiernos, aunque son medidas parciales, pero apuntan en un sentido totalmente distinto, apuntan en que la única salida posible pasa por una cierta centralización y planificación de los recursos de la economía. Salidas que en ningún caso van a tomar los estados capitalistas porque no van a cuestionar la propiedad y los privilegios de los grandes capitalistas. Voy terminando, quería hacer simplemente una última reflexión, ¿no? Mucha gente, ¿no? Con la que hablamos, con la que nos comentan en Facebook, ¿no? O incluso familiares, amigos con los que estamos hablando en estos días, nos cuentan, ¿no? De que esta crisis, ¿no? Incluso los grupos de WhatsApp, mensajes que llegan, ¿no? De que es una crisis que va a cambiar la cabeza de mucha gente, que nos está haciendo pensar, haciendo replantear en el que estamos viviendo, ¿no? Incluso mucha gente lo dice, cuando pase esta pandemia tenemos que ajustar cuentas. Y yo la verdad es que me alegro cuando escucho eso, porque realmente es lo que hace falta. Hace falta que miles de personas, que millones de personas la ilusión de que hay que tumbar este sistema. Hay que tumbar el sistema capitalista que nos condena a un siglo XXI con padecimientos como los que ya vimos en el siglo XX o superiores. Y eso no lo queremos ninguno, ni para nosotros ni para las futuras generaciones. Y por eso hay que organizarse, hay que construir organizaciones de revoluciones que puedan surgir, ¿no? de los sufrimientos a los que nos quieren someter, realmente ganen, ¿no? Y puedan poner realmente las bases de un mundo nuevo, ¿no? Un mundo en el que los productores, ¿no? Esas personas que hoy
todo el mundo se ha dado cuenta, todos estamos valorando que existimos, ¿no? Esas personas que hacen funcionar el transporte, que hacen funcionar los supermercados, que hacen funcionar las fábricas, que hacen funcionar los hospitales, ¿no? Que la clase trabajadora pueda disponer democráticamente de todos los medios que ella mueve todos los días y que producen la riqueza de esta sociedad, ¿no? Y que esos medios y esa riqueza no esté puesta al servicio de los intereses de unas cuantas familias o de unos cuantos grandes capitalistas, sino que estén puestas al servicio de, en primer lugar, resolver las gravísimas crisis a las que nos está llevando el capitalismo y que nos va a dejar como herencia, y para construir una sociedad distinta en la que realmente merezca la pena vivir, ¿no? Merezca la pena vivir y podamos vivir sin opresión como el que nos están conduciendo con esta crisis. Bueno, quería terminar con esta última reflexión y nada, simplemente ahora vamos a ver cuáles de todas las preguntas y comentarios que habéis hecho puedo respondiendo, pero bueno, insistir en el pensamiento que hacéis. Estáis invitadas a poneros en contacto con Izquierda Diario por Instagram, por Facebook, por el teléfono, el WhatsApp, que lo que apunten, y si no en los canales, en las redes sociales lo tenemos, ¿no? Pero es el 631-664949, para convertiros no solamente en lectores de Izquierda Diario, sino en gente que difunde, ¿no? Nuestras notas, que difunde estas ideas, estas experiencias, estas denuncias que estamos intentando sacar a la luz y que los grandes medios no lo van a hacer. Bueno, paro aquí y vamos a ver alguna de las preguntas. No sé cuál de todas, porque hay ahí nos saludan desde Argentina. Bueno, la verdad es que estamos, no sé cuánta gente estamos ahora mismo. Estamos 87 personas en Instagram. Y en Facebook, que no es una charla bastante grande. Si estuviéramos en un sitio presencial, no tenemos que hacer un espacio muy grande. A ver, ¿cuáles hay? Ahí veo, ¿no?, a Tony, que nos habla de nacionalizar los bancos y empresas gordas, a tomar por saco y a usar el dinero que tengan en sus cuentas. Sí, exacto, eso es lo que estamos intentando decir, que no queremos que sean los bolsillos de la clase trabajadora quienes vuelvan a pagar esta crisis, sino que hay muchos millones millones guardados en las fortunas. El último año de 149.000 millones. Es un 15% del Producto Interior Bruto, lo que tienen en sus cuentas. 100 personas, solo 100 personas. Ahí dice Elen que a su jefe no lo toque, que el bolsillo de los beneficios vuelve. Exacto, no es un problema solo de tu jefe, sino que lamentablemente a tu jefe lo defienden los gobiernos. Y en este caso hasta el gobierno progresista dice que no se puede meter mano a esto. Ahí Juan nos cuenta, ¿no?, que hay muchos trabajadores que han sido obligados a cogerse vacaciones, incluidos muchos de la sanidad privada. Eso es vergonzoso. Ahí había una clínica, ahora no recuerdo el nombre, ¿no?, que durante los primeros días de la crisis se dedicó a ofrecer pruebas diagnósticas del coronavirus a 300 euros la prueba. Los sinvergüenzas. Y esta misma empresa, ayer creo que se había anunciado que pedía, bueno, que mandaba a sus trabajadores a la calle, una empresa privada. La cuestión no es lo que hace esta empresa, que bueno, tiene lucro y hace lucro con nuestra salud, sino cómo puede ser que el gobierno, que tiene ya autorizada la posibilidad de intervenir este tipo de clínicas y de empresas sanitarias, todavía no haya intervenido de esta empresa. Esa es la vergüenza realmente de todo esto. Ahí veo también, sí, han hecho varias alusiones de varias trabajadoras, obviamente, trabajadoras de atención a domicilio, que están trabajando sin esos EPIs,
lo cual es un riesgo no solamente para ellas, o en primer lugar, por supuesto, para ellas, ¿no?, de quedar contagiadas, sino que muchas de ellas, que son las personas que están atendiendo a personas justamente de riesgo, ¿no?, y que las propias trabajadoras terminan convirtiéndose en vehículos transmisores, digamos, de contagio para estas personas, ¿no? Ahí nos pregunta Farah Azcona, ¿no?, si las trabajadoras han estaba una pregunta. Yo sé que en algunas fábricas sí que los comités de empresa y los delegados han participado de estos parones de las fábricas, pero la pregunta es muy correcta. ¿Dónde están los sindicatos? Los sindicatos, sobre todo las grandes direcciones sindicales, ¿dónde están? Pues lamentablemente han estado del lado del gobierno. Están del lado de la unidad nacional, que va desde los sindicatos hasta el rey. Y eso es lo que es una auténtica vergüenza. Y por eso estamos planteando que desde el sindicalismo alternativo, desde las organizaciones de izquierda, desde todas las organizaciones que están apoyando la plataforma, urgente exigir e imponer dentro de trabajo que todavía están en funcionamiento medidas de lucha como esas que comentábamos, ¿no?, como las que hemos visto en Italia, ¿no?, como esa huelga general del pasado día 25, o aquí en el Estado español, la industria aeronáutica, en Airbus, ¿no?, en la misma línea un poco que contaba para Francia, también se ha convocado una huelga general indefinida en toda la industria de Airbus a partir del día 30 de marzo. Lo ha convocado concretamente la CGT. A ver, me pasan aquí más. Me dicen también que tenemos que han estado participando trabajadoras del Hospital Posadas de Buenos Aires, primeras despedidas y reincorporadas recientemente gracias a la lucha de sus trabajadores allí en el Hospital Posadas. Allí en Argentina también hemos venido publicando el caso de empresas por sus trabajadores, ¿no?, después de procesos y que, dando un ejemplo, ¿no?, de qué es lo que se podría hacer, las están reconvirtiendo para fabricar alcohol en gel o otros materiales necesarios para atender la pandemia, ¿no? Hay preguntas a Xavier Bruch, ¿no?, una pregunta interesante. ¿Quién se atreve a hacer huelga en condiciones precarias y contratos temporales frente al desempleo, el miedo? Pues es una realidad que está en muchos centros de trabajo, pero no es imposible, y yo creo que el ejemplo que he puesto antes, ¿no?, de los compañeros y las condiciones y de poder organizar a los trabajadores que, como decía antes, están cobrando, la empresa incluso se ha negado a aplicarles la subida de salario el año pasado, a las amenazas de ERTE de la empresa, sino que están levantando un programa ofensivo para intentar poner a la clase trabajadora al frente de resolver los problemas sociales de esta crisis. Ahí dice, muy bien Irene, dice, las bases de los deben revelarse a hora de pelear. Pues total acuerdo, Irene. En sectores como, por ejemplo, la residencia, las trabajadoras, incluso las representaciones sindicales, son trabajadoras afiliadas a las comisiones de UGT y son la base de esos sindicatos que están traicionando y que deberían imponerse, ¿no?, y exigir las direcciones. Cuando hablamos de los sindicatos siempre estamos refiriéndonos a las direcciones burocráticas, no en ningún caso a sus trabajadores, afiliados o a la gente incluso que les puede votar en unas elecciones sindicales. Ahí Mika White nos dice que una amiga suya, bueno, uno de esos muchos casos de abusos que se están teniendo, ¿no?, que le han pedido que los primeros 15 días de trabajo no se los van a pagar, ¿no?, y que su comité de empresa no hace nada porque está pagado por la empresa. Bueno, pues hay otro ejemplo, ¿no? Lichulu nos habla de las obreras textiles de Neuquén, ¿no?, que también son otro ejemplo que han empezado a producir por material, digamos, de protección. Bueno, me dicen también que están conectadas personas por las que tengo un profundo respeto, ¿no?, como la mamá de Alfon, que ha estado conectada. Desde aquí le mandamos un saludo de Alfon, este joven que fue condenado con un montaje policial. También ha estado trabajadores, Luismi,
saludo, Luismi de Amazon, están siendo también obligados a trabajar en condiciones de insalubridad, ¿no? Alberto de Coca-Cola, de una gran lucha, ¿no? Isabel Calvo de Madrid, del servicio a domicilio, que también nos hizo llegar recientemente la denuncia de las condiciones con las que estaban trabajando, con las condiciones de insalubridad y la desesperación que transmitían, ¿no? De querer seguir atendiendo a esas personas dependientes, querer seguir yendo a sus domicilios, ¿no? Pero que lamentablemente les están poniendo unas condiciones en las que es muy difícil, incluso a veces peligroso para ellas y para esas mismas personas poder seguir haciéndolo. Cómo las universidades es hora de que se pongan a disposición, ¿no? De los estudiantes, incluso que se abran formularios para que todos aquellos que quieran se puedan inscribir como voluntarios, ¿no? Para atender todas esas necesidades. Diego comenta que, ¿no? Que en Italia ha habido sectores precarizados como los de la logística, creo que contesta el anterior compañero, ¿no? Exactamente, sectores que están muy precarizados, en condiciones terribles de trabajo y sin muchos derechos sindicales, y que justamente es uno de los sectores donde se han dado auténticas rebeliones, trabajadores que se han plantado y han decidido que no van a seguir llevando, no sé, cosas totalmente prescindibles, ¿no? En un momento como este, ¿no? Para arriesgar su vida y se han plantado. Bueno, espera. Ay, se ha cortado en Facebook. Bueno, se ha cortado en Instagram. Ahí. Bueno, voy a compartir y voy a hacer otro para por lo menos poder despedirme. Bueno, vamos a ir cerrando. Aquí. Bueno, corte. No, se ha cortado la conexión de Instagram. Pero bueno, hasta aquí sí que creo que se ha emitido bien. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla, esta primera conversación. Es la primera vez que lo hacemos. Supongo que, bueno, en estas condiciones de confinamiento seguiremos haciendo otros lives conmigo y con otros compañeros también del diario, ¿no? Porque bueno, creo que es una buena manera también de poder, aunque sea de un intercambio, aunque sea en estas condiciones telemáticas, ¿no? Con muchos de los lectores. Nada más, simplemente, bueno, reiterar mi agradecimiento a todos los que habéis participado durante esta charla. Hemos participado, calculo que unas 250, 300 personas la hora que ha durado. El vídeo obviamente quedará colgado en Facebook y en Instagram, y lo podéis copiar, distribuir, pasar a vuestros amigos, familiares, a todo aquel que consideréis que le pueda interesar. Y nada, muchas gracias. Cortamos ya y que vaya muy bien. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo. Ajá.